Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. La novela gráfica, Los 11, es una novela que sumerge al lector en las vidas de los personajes y aún más, lo acerca a una experiencia del conflicto armado. De esta forma, permite que el lector explore en ella unas vivencias del conflicto, unas intensidades y unos sentires que desdibujan la abstracción con la que este fenómeno se aborda en los discursos oficiales y académicos. Más que una comprensión, es una vivencia que puede sacudir las preconcepciones y los prejuicios del lector para, de esta manera, abrir un horizonte de posibilidades que produzcan a la superación de este fenómeno armado. Esta frase corresponde al artículo de nuestro invitado del día de hoy, Novela gráfica y conflicto armado colombiano, Los 11 como literatura menor. En esta ocasión tenemos la presencia de nuestro querido invitado, el profesor Óscar Giovanni Flantermeschi Cárdenas, magíster en Filosofía y Estudios Clásicos de la Universidad de Barcelona, España, y actualmente estudiante de doctorado de la UIF, y asimismo profesor de la Escuela de Filosofía. Profe, bienvenido. Muy buenos días, gracias Hernando, amables oyentes, muchas gracias nuevamente por la invitación y por invitarme otra vez. Profe, para introducir el tema, ¿qué podríamos decir alrededor de esta frase que hemos mencionado al comienzo, como así para introducir justamente? Bueno, pues a ver, para entrar como en contexto, en Colombia el cómic cuando se empieza a masificar, que no fue hace mucho, fue en realidad como a partir de 2016, en el 2012 fue que se quitó la censura, entre comillas, es decir, más bien la marginalización jurídica que había por la ley del libro, que excluía de apoyos por parte del Estado a una serie de materiales de lectura como el cómic, la revista pornográfica, el tarot, etcétera, ¿no? O sea, los ponía el cómic en esa categoría. Y en el 2013 la Corte Constitucional dijo, no, eso es inexequible, luego de analizar la relevancia del cómic, y efectivamente entonces, a partir de ese momento se toma el cómic también como un producto cultural, y no como una lectura de baratijas o algo así, sino que ya tiene inclusive apoyo por parte del Estado, estímulos para su fomento. Y esto sirvió para que surgieran nuevas editoriales dedicadas a la producción de cómics, y dentro de lo que primeramente se dio como temática en los cómics fue el conflicto armado, ¿no? Y en sí, hoy en día, el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica ha visto en el cómic una forma de acercar el conflicto armado a la población. ¿Por qué? Porque entonces hay unas ciertas ventajas que el cómic permite y que pues hablaremos posteriormente, pero acerca, digamos, el sentir del conflicto armado, porque estamos hablando, por este sentido, de una obra de arte
¿no? Al cómic se le considera también el noveno arte. Entonces el arte no explica históricamente, sino que expresa, así poniéndolo como muy, muy grosso modo. Entonces es más que explicar el conflicto armado, se narran episodios del conflicto armado. Y en este sentido, apreciar qué o cómo se vivió, sus protagonistas y demás. No que te digan el conflicto armado en Colombia fue esto, no. Cómo sus protagonistas sentían el conflicto armado, cómo moldeaba sus vidas, cómo los golpeaba, cómo transformaba sus vidas. Y en este sentido, pues, cómo sobrevivían al conflicto armado. Y esto ha sido una ventana también para comprender más el impacto a las víctimas del conflicto armado. No estamos descartando tampoco a los otros actores del conflicto armado, porque pues Colombia en este tema es único en el mundo, donde tenemos un conflicto armado que se escapa de las concepciones tradicionales o más académicas, que generalmente era Estado contra grupo insurgente, más bidireccional. Aquí en Colombia tenemos Estado contra el grupo insurgente, grupos insurgentes contra grupos insurgentes, paramilitares con paramilitares, narcotraficantes con guerrilleros, con paramilitares, con el mismo Estado. O sea, es demasiado complejo para sintetizarlo en una sola explicación, ¿sí? Entonces, estos cómics acercan más a esa realidad, más al sentir, y no te van a explicar es que el conflicto armado fue esto, es esto y esto, y debe tenerse así y así. No, es la complejidad del mismo conflicto armado. Somos súper complejos justamente con todo el tema del conflicto armado, pero también es para la academia un tema muy relevante y muy actual, además de la relación que se quiere hacer justamente con la novela gráfica y los cómics, reflejando dicha realidad, como mencionábamos en un programa anterior, cuando introducíamos este tema. Pero, profe, de acuerdo con la propuesta de Deleuze y Guattari, la novela gráfica Los 11, ¿por qué se le consideraría una literatura menor? Bueno, creo que con esto ya vamos entendiendo el porqué, ¿no? A ver, contextualicemos. Los 11 es una novela gráfica que se trata de la toma del Palacio de Justicia y tiene como dos historias que convergen, que son la historia de una abuela y su nieta que están esperando a uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, y por el otro lado las vivencias de los 11 desaparecidos allí durante el golpe. Entonces, ¿qué más político que eso, no? O sea, eso es un episodio dentro del conflicto armado, y si miramos, pues, digamos, si nos ponemos como ortodoxos con la lectura de Deleuze y de Guattari, pues primero hay una desterritorialización de la lengua, sí. Es decir, en esta novela gráfica o cómic de los 11 no se destacan grandes discursos ni nada, sino que hay más bien una forma de jugar con el lenguaje que lo vuelve expresivo. Al punto en el que, por ejemplo, el silencio dice mucho allí. Hay momentos donde te encuentras con páginas con demasiado aire o apenas uno o dos personajes dibujados, y eso ya nos dice mucho. O sea, ya estamos diciendo el silencio también narra, ¿sí? El silencio también hace parte del lenguaje de ese conflicto armado. Por otro lado también los gestos, ¿no? Y el grito, ¿sí? Que el grito se vuelve una expresión del conflicto armado. Se vuelve la expresión de la víctima, adquiere alcances políticos porque es el grito de quien sufre este fenómeno. Y quien entonces ve transformada su vida o ve cómo se pierde en ella. Cómo se pierde pues en el conflicto armado, me refiero a eso. Entonces ya el lenguaje no es significante, ¿sí? El lenguaje se empieza a resquebrajar y entra la expresión intensa, que al fin y al cabo, pues, volvemos al punto de las víctimas,
en medio del conflicto armado no hay discursos grandes. O sea, te estás siendo atacado en tu población o algo, tú no te pones a dar un discurso en grande ni empiezas a pensar, no, o sea, todo es expresión allí. El lenguaje adquiere esa expresividad, o bueno, la intensifica. Que todo es político, siguiente característica, ¿no? Que todo es político en la literatura menor, pues claro, estos personajes sufren el conflicto armado, no solamente en el sentido de que les golpea, sino que el conflicto armado es lo que ha transformado su vida allí. Ha ocurrido su vida tranquila, porque quién iba a pensar estos personajes que aquella mañana algo como de esta magnitud iba a pasar. Cómo su vida adquiere, o más bien, cómo el conflicto armado irrumpe de tal manera que rompe el sentido que ellos tenían de su vida, de su cotidianidad y demás, y ahora ellos hacen su vida de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Tienen que responder en su dinámica a lo que está pasando. Hay una transformación de su vida, se pierde ese sentido que se tenía. Entonces lo político entra de una vez como un protagonista más. El conflicto armado entra como un protagonista, ¿no? Y por último, pues, el agenciamiento colectivo de denunciación, pues, porque ningún personaje de los que aparecen allí tiene un nombre que pueda decir, no, es que es fulanito o fulanita. No, es más como la intencionalidad de los autores de indicarnos, no tienen nombre porque ellos pueden ser cualquiera de los que han sufrido algún episodio del conflicto armado, ¿no? Puede ser cualquiera de los que han perdido familiares, de los que han tenido familiares desaparecidos, torturados, etcétera, ¿no? O sea, se vuelven ellos una voz de muchas detrás, se vuelve como la expresión de esas voces. Entonces desde ahí, así repito, muy, muy general, podríamos decir que Los 11 es una literatura menor, es un ejemplo de literatura menor. Pero ahí mismo, como bien hemos mencionado, se refleja una realidad. Es decir, en un cómic propiamente, como lo puede ser. Pero desde ahí, ¿qué elementos nos puede dar dicha novela? Novela gráfica, cómic, es como el mismo planteamiento. Sí. De lo que, digamos, o sea, ¿por qué no podría ser entonces una literatura mayor? Bueno, pero es que tú hablas de un reflejo de realidad y pues no es que se refleje la realidad. No se refleja realmente ahí. No, porque esa realidad puede ser construida a partir de discursos mayores, ¿no? De lo que debes decir y lo que debes pensar dentro, digamos, de lo permitido por el mismo orden social o aparato de captura. Lo que sí sería una literatura mayor es cuando se entra a decir, o a replicar más bien, eso que debes decir y pensar. ¿Cuál es el orden idóneo de la sociedad? Y que debes interiorizar y que debes seguir y con tus actos replicar. Entonces, no es una literatura mayor, porque allí no se está diciendo, hey, el orden social es el que se debe seguir acá, o tampoco se está haciendo una defensa, inclusive de ninguno de los actores que intervienen en la toma del Palacio de Justicia. Más bien por el contrario, cada uno de ellos es animalizado con seres, con animales que representan o bien la muerte o bien la obediencia ciega, y en ese sentido no hay una réplica de ninguna ideología. No hay un discurso que te diga hay que vivir así, hay que hacerlo de esta manera, respeta la ley. No, es como estos personajes sufren. Unos sufren por la desaparición de sus familiares y otros sufren directamente el golpe y cómo sus sueños se truncan porque nunca van a aparecer. Profe, realmente sí es como mencionábamos al comienzo, cómo
cómo entender, porque es que es muy complejo el conflicto armado, o sea, realmente es como muy anormal, como le podría entender a nivel mundial. Bueno, pero continuaremos en este problema después de este corte. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Profe, hemos mencionado realmente, digamos, por qué es una literatura menor y por qué no es una literatura mayor la novela Los 11. Pero a partir de aquí, hablemos entonces ahora de la novela propiamente. ¿Cuáles matices podrían sustentar desde la novela gráfica Los 11 la lectura de realidad en el conflicto armado colombiano? Y podría unirla con la siguiente. ¿Podría ser una manera de acercar a las nuevas generaciones para comprender o visibilizar todo este reflejo de la realidad del conflicto armado? Bueno, pues a ver, no, digamos, tú hablas de comprender el conflicto armado, pero eso es demasiado abstracto, ¿no? O sea, conflicto armado no es un concepto, el conflicto armado en Colombia no es un concepto, fue una realidad y es una realidad todavía. Entonces, más que, digamos, acercar a la comprensión, es acercar tal vez a la vivencia, al cómo fue el conflicto armado. Y no tampoco en un plano general, estamos hablando de literatura, donde son historias particulares que se ven afectadas por un acontecimiento, por un fenómeno, en este caso el conflicto armado. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que este episodio les golpea su vida, las transforma su vida, les da un giro diferente y a veces como que las arroja a las víctimas como a un vacío, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces, es ver cómo el conflicto armado se da se dio en las víctimas también. Y en ese sentido, pues, ver que en últimas, como que a partir de esa sensibilidad que puede llegar a experimentar el lector en estas novelas gráficas o cómics del conflicto armado, para decir no más, o sea, que se empiece a dar la no repetición, porque como sociedad, aunque muchas personas sostengan que no, como sociedad hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado y somos una sociedad producto del conflicto armado. Tenemos una mentalidad todavía conflictiva, una violencia como muy interiorizada que no es gratis, sino que durante el conflicto armado, pues, bueno, Colombia está en conflicto desde hace rato, hace muchos años. Pero entonces, ¿cómo ver que como sociedad estamos inmersos en esa dinámica? Y en esa medida, sentir la no repetición, es decir, sentir que se puede hacer algo distinto, transformar o torcer ese destino que ya hemos replicado durante décadas y décadas, e inclusive siglos, empezar a darle un giro hacia algo diferente, a partir de sentirlo. Es que una cosa es que tú sepas y tú puedas decirme, no, el conflicto armado es tal cosa, y empezar a recitar en el año tal pasó esto, y en el año tal pasó esto. Pero si no sientes, pues eso sirve como que yo puedo, no sé, recitarte un teorema de matemáticas y salir a robar y matar a alguien. O sea, hay una frialdad allí. En cambio, con la novela gráfica y el cómic, sí podríamos decir que acerca por lo menos a los lectores a sentir un poco de esa vivencia que experimentaron quienes
sufrieron pues los embates del conflicto armado y poder decir, oiga, sí, esto es como, o fue bastante grave en realidad, ¿no? Empezar precisamente a decirnos como que es hora de cambiar eso, o sea, es que es inaudito que siga pasando, ¿no? Creo que nos hemos mal acostumbrado a la... No digo que sea malo, pero el cómic y novela gráfica de superhéroes quizás nos ha idealizado mucho también la realidad. Por eso le hacía la pregunta. ¿Cómo ver ese reflejo de, ya no digamos del concepto, porque al fin y al cabo también, como mencionas, una realidad propiamente, una realidad concreta que palpamos, que vivimos, que sentimos, que la novela y el cómic gráfico, de la novela gráfica y el cómic, también en esa estructura literaria que tiene, permite como también sentirlo y que no sea simplemente un dato informativo? Este también es su tesis doctoral, si no mal le entiendo. Ve entonces muy adecuado justamente con todo este panorama actual, justamente todo este tema de la paz pertinente, o sea, también vio la realidad concreta para poder, digamos, plantear esta investigación. Sí, pero ya sería eso como una conclusión, ¿no? Porque mi interés era ver qué se decía del conflicto armado en los cómics o en la novela gráfica que empezaba a surgir en Colombia en ese momento, ¿no? ¿Qué se decía de esa realidad? ¿Qué se vivió? Y ya pues esto, ya uno se va dando cuenta de que en realidad esto tiene bastantes alcances que pueden ser positivos para construir una sociedad por lo menos menos conflictiva, menos violenta, ¿no? Claro, es algo que va a tomar tiempo, ¿no? Tampoco vamos a decir que tú lees un cómic y ya te vas a transformar. No, sí, es todo un proceso y una suma de factores, ¿sí? Pero que aporta. Listo, profe. A manera también, sumándole a la conclusión, la frase que tenemos para el cierre. Asimismo, considerar este género con la seriedad que ha conquistado significa darle la oportunidad a un sector artístico marginal de expresarse, como los autores de novelas gráficas, quienes a su vez pueden transmitir las vivencias de diferentes protagonistas de esta confrontación armada. Y es que gracias a la presencia del dibujo y el texto, la novela gráfica puede aproximarse más a las emociones vividas en ese periodo y transmitir al lector no simplemente el relato de los hechos ocurridos, sino también emociones que generen en él reacciones que lo lleven a reflexionar sobre el conflicto más allá de la explicación histórica o académica. En otras palabras, humaniza el conflicto porque narra desde lo humano para lo humano. Conclusión muy vivencial, muy concreta, profe. De verdad agradecemos por sus valiosos aportes y bueno, por su participación. Esperamos contar con su presencia nuevamente aquí en Conversaciones Filosóficas, profe. Bueno, muchas gracias, Hernando, y muchas gracias a ustedes por escucharme y pues por el espacio. Es un tema bastante amplio, pero a ver si algún día continuamos la charla, ¿no? Claro, profe. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.